Profecía contra los pastores de Israel. Dice ahí el encabezado. Algunas de las Biblias que tenemos traen ese encabezado. Quise empezar con este texto, Ezequiel 34. Es un texto, si usted tiene oportunidad en su casa, léalo completo el capítulo. Si no lo ha leído, o si ya lo leyó, y si no se acuerda, léalo completo y va a ver algo le va a traer a su mente, seguramente. Bueno, les voy a decir que les va a traer a su mente. El Señor Jesús utilizó este texto para Él dar una enseñanza. Todo este texto, lo que hay aquí escrito por el profeta, algunos más de 600 años antes del Señor Jesús, lo escribió Ezequiel y el Señor Jesús lo retoma, pero no hace mención. Él no dice como dijo Ezequiel o como dijo el profeta. Sin embargo, si usted lee una enseñanza del Señor Jesús que está en Juan capítulo 10, lo va a comparar con Ezequiel 34 y va a decir, están hablando de lo mismo, pero en tiempo diferente. No vamos a leer todo el capítulo, no lo vamos a usar nada más como una especie de introducción. Vamos a estar leyendo varios textos esta mañana. Entonces, Ezequiel 34 del 4 en adelante hasta el 8. Bueno, les pongo el contexto. Ezequiel está hablando a los pastores de Israel, del pueblo de Dios. ¿Y quiénes son ellos? Son los líderes, son quienes ven por el pueblo. Puede ser el rey. Parece que los reyes no trabajaban solos para gobernar el pueblo. Aparte de que había el gobierno religioso, es decir, el sumo sacerdote y el sacerdote, los sacerdotes, estaba el rey como suprema autoridad en los tiempos en que vive Ezequiel, comenzando, ¿verdad?, con el rey Saúl y luego siguiendo con David y Salomón, pues fue un reino unificado. Después viene la división del reino y es en ese tiempo en el que está escribiendo Ezequiel. Sin embargo, quien gobierna normalmente es el rey, pero es ayudado por gobernantes. ¿Se acuerdan que Salomón, creo que ya vimos ese tema, ¿no? No, perdón, no lo hemos visto, pero Salomón no pudo, cuando él le pide sabiduría a Dios para gobernar a su pueblo, él juntó, ¿verdad?, y puso gobernadores. O sea, no lo hizo solo. Parte de la sabiduría que Dios le dio fue decir, yo no puedo agarrar todo el trabajo solo. Y él hizo una especie de estados, de provincias, y ahí puso gobernadores, puso gobernantes. Y ellos le daban razón a Salomón. A ellos les está escribiendo Ezequiel, profecía de Dios. Les está diciendo aquí, en el 4, a esos pastores, les dice, no fortaleciste las débiles, dice, ni curaste la enferma. Está hablando de ovejas. Está poniendo una analogía, es decir, una comparación, un paralelo. Dice, pues ustedes son como los pastores y ustedes tienen ovejas, es el pueblo. Dice, cuando tú la viste enferma, no la curaste. Cuando tú la viste que estaba quebrada, no la vendaste. Y les está llamando la atención este problema. Dice, no vendaste la perniquebrada, se le quebró sus piernas. Dice, no volvisteis al redil a la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Es lo que hacía el gobierno. El gobierno no veía por el pueblo, sino que aprovechaba de ellos. Versículo 5, andan errantes por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron, fíjense todo lo que le pasó a las ovejas. Todo lo que dice el profeta que le pasó a las ovejas. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Pobres ovejas, andan extraviadas. Por eso el Señor Jesús va a usar esa imagen. ¿Se acuerdan cómo los miraba? Como ovejas que no tienen pastor, ¿verdad? Entonces, por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor,
que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les será más por comida. Va a seguir hablando de esto. Todo el capítulo es una exhortación a los líderes del pueblo de Dios. Entonces no están cuidando de las ovejas, sino que se están cuidando a sí mismos. Pero algo que en lo que vamos a enfocarnos hoy, nada más es en una pequeña frase. Dice el versículo 8, la primera parte. Dice: vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado. Robado. Y en esa frase, en esa palabra, vamos a estar viendo el estudio. En Juan, en el capítulo 10, del 1 al 6, bueno, también son varios versículos, hasta el 15, pero del 1 al 6, vamos a tener una lectura. Juan, el Evangelio según Juan, en el capítulo 10, versículos del 1 al 6. ¿Alguien que guste ayudarme con la lectura del 1 al 6, por favor? De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que decían. Muy bien, entonces ahora podemos relacionar ambas enseñanzas, una de un profeta y una del Señor Jesucristo. El Señor Jesús está trayendo a la memoria esta imagen de ovejas y pastores, pero también menciona algo más y al inicio, cuando dice, en el primer versículo, dice: hay dos maneras de entrar al redil. El redil es donde están resguardadas las ovejas. Y dice: hay dos maneras. Una manera es la puerta. Es la manera decente. Se me vino ahorita una imagen que da gracia. ¿Alguien de ustedes vio un programa que pasaban hace muchos años, que era el Chavo? Y había un señor que nunca paga la renta, y había el señor que viene a cobrarle, y hay una imagen que trascendió el tiempo, que es el señor que llega a cobrar y llega a la puerta, y por la ventana está saliendo ¿quién? Ese personaje delgadito con su gorrita está saliendo, ¿sí? Porque él no quiere pagar la renta, ¿sí? Y no lo ve el señor que está en la puerta. Hay algo semejante en esta parábola, es el redil. Hay dos maneras de entrar: por la puerta y brincando las trancas, brincando la barda. Dice, el Señor Jesús dice: esas dos maneras hay para identificar a las personas que tienen relación con el redil, con las ovejas. Dice, una, pues es el pastor, y al otro recibe un nombre. Dice, el que no entra por la puerta, sino que sube por otra parte, dice, este es ladrón y salteador. Le da dos nombres. Y viendo esta enseñanza, estas dos
textos. Una es una parábola y la otra también. Una es dicho por el Señor Jesús y otra es dicho por un profeta. Es una parábola. Lo que dijo Ezequiel es una parábola, porque usa algo de la vida cotidiana para dar una enseñanza, una exhortación. Y el Señor Jesús está haciendo lo mismo. Pero ambos están diciendo algo acerca de el ladrón. El ladrón. Ambos están hablando del ladrón. El pastor y el ladrón. En Mateo capítulo 24, versículo 43, el Señor Jesús usa la imagen del ladrón. Y dice ahí que si el padre de familia supiera a qué horas va a llegar el ladrón, él estaría ¿qué? Cuidando, él estaría a la expectativa. El ladrón no iba a poder entrar. En Mateo 24, 43, el Señor Jesús vuelve a usar la imagen del ladrón. Alguien que lo tenga que quiera compartir. 24, 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Bien, algo que yo sé que varios de aquí vivimos, me incluyo, en colonias conflictivas, donde hay cerquita de nosotros, vive gente que le gusta ¿qué? Robar. Sí, a veces decimos, no, es que no me gusta, es que es la necesidad, dirán ellos. Pero hay gente que es amante de lo ajeno, de que si ve la oportunidad, va a robar. Y hay unos diferentes, que no es de que si ve la oportunidad, sino que buscan la oportunidad. Ahorita vamos a ver esa diferencia. Buscan la oportunidad. Hay dos tipos de ladrones. Uno que se le presenta la oportunidad y lo hace. Y hay otro que está a la expectativa, viendo a qué hora se va usted a la reunión, a la iglesia. Y dice, la reunión dura 2 horas, es más, es convivio, hoy regresa hasta las 4 de la tarde. Tengo toda la mañana para trabajar. Hermanos, vamos a ver que hay dos tipos de ladrones, pero vamos a poner esto en contexto. El Señor Jesús nos habló de un ladrón. Y sabemos quién es. Es el enemigo. El Señor Jesús le habló a él como el enemigo. Vamos a estudiar esto basado, esto lo hemos usado como una introducción a estos textos. Pero nuestra base, nuestro estudio lo vamos a hacer a través de Mateo capítulo 4. ¿Sí? Entonces vamos a irnos a Mateo capítulo 4. El estudio del día de hoy va a estar en Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 10. Entonces Jesús fue llevado. Voy a leer 2 versículos, si alguien más quiere leer 2, y nos vamos de 2 en 2 hasta el 10, por favor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás
y a Él solo servirás. Muy bien, gracias. Bueno, nuestro estudio vamos a llevarlo de atrás para adelante. Hay un propósito. Vamos a empezar a ver las tentaciones, las tres tentaciones a las cuales fue sujeto el Señor Jesús, pero desde la última que está en el versículo 9 hasta la primera, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver la última que se leyó, dice en el versículo 9, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. La tentación aquí está pidiéndole, digamos que de buena manera, te voy a dar esto, quieres negociar, te voy a dar esto, pero si tú me das esto. ¿Sí? Eso es negociar. Esta vida es un negocio, o sea, te doy esto si me das esto. Los negocios del reino son manejados así. Cuando el Señor Jesús habla, por ejemplo, de aquella parábola de las 10 minas, o habla acerca de los negocios en el reino, cuando habla con la parábola de los talentos, dice, si tú quieres tener ganancia, pues tienes que hacer algo con lo que Dios te dio. Eso es el negocio, es ganar. ¿Sí? Y Dios nos ha puesto aquí, les decía en alguna ocasión, para hacer negocio, ¿sí? Con las riquezas que son el Evangelio. Entonces, tenemos que hacer negocio con la riqueza, no económico. O sea, el Señor Jesús usó la parábola del negocio para decir, si tú tienes el Evangelio, tienes que llevarlo, y si hay un cristiano, tiene que haber luego dos. Ese es el negocio, ganar. Si tú lo llevas y le estás trayendo almas a Dios, es el negocio de la iglesia. No es económico, no es físico, no es material, es multiplicarse, es que la iglesia crezca, no nada más en números, sino en espíritu, en conocimiento, en santidad. Entonces, eso es el negocio de la iglesia, que haya crecimiento, que un cristiano genere dos cristianos, y que esos dos generen 4. Ahí está la multiplicación. Aquí tenemos un negociante que es un ladrón. El ladrón ha llegado y se está enfrentando al Señor Jesús. Le está exigiendo, le está pidiendo de manera negociada, te voy a dar esto si tú me adoras. Hermanos, apropiarse de algo que no nos corresponde, eso es robar. Satanás está queriendo apropiarse de algo que no le corresponde. Satanás quiere quitarle la adoración que solo le corresponde al Señor Jesús, a Él, al que se le está pidiendo. Y está con Él y le está diciendo, dame algo que es tuyo, que es la adoración. Vamos a tener lecturas, 2 Tesalonicenses capítulo 2. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2 al 4. Si alguien lo encuentra, siéntanse en libertad de leerlo. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bien, aquí Pablo está hablando de una persona, un tipo de persona, mejor dicho, una forma de ser que le llama el hombre de pecado. No es una persona, no es que estuviéramos esperando al anticristo, como dicen ahí. Estamos esperando a los anticristos, como dice Juan. Ya han surgido muchos anticristos. Hay muchos hombres de pecado, muchos hijos de perdición. Es una forma de ser, es un espíritu malo que gobierna a las personas. ¿Qué quieren? Al último dice qué es lo que quieren.
dice que es la apostasía, la cara misma de la apostasía. Y luego dice el último, dice, tanto que se sienta en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios, como si fuera Dios. Entonces, eso, hermanos, es la forma de ser de Satanás en el momento en que está tentando al Señor Jesús y le dice, adórame. Porque ya en la antigüedad, allá en Deuteronomio, si quieres usted leerlo en Deuteronomio capítulo 6, versículos 12 al 15, es lo que el Señor Jesús le va a responder. ¿Dónde está? En Deuteronomio capítulo 6, versículos 12 al 15. Donde dice que la adoración únicamente se le debe ¿a quién? A Dios. La adoración nada más le toca a Dios. Un hermano que lea, un varón, por favor, Colosenses 1, 16 al 17. Y otro hermano que lea Deuteronomio 6, del 12 al 15, por favor. Hermano Joel, Colosenses 1, 16, 17. Hermano Joel grande, chico, Colosenses 1, 16, hermano, por favor. Y hermano Joel grande, Deuteronomio 6, 12 al 15. Vamos a traer esa lectura. Sí. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Muy bien. ¿De quién está hablando? ¿De Dios o del Señor Jesús? ¿De quién está hablando ahí? Porque todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Para Él. Si usted lee antes, está hablando de Jesús, el Cristo, Jesucristo, el Señor. Está hablando de Él. Dice, entonces todo fue creado por la palabra de Dios. Y la palabra esa fue hecha carne y habitó entre nosotros. Entonces está hablando del Señor Jesús. Dice, todo fue creado por Él, por medio de Él. Dice, y también fue creado para Él. La creación aquí le pertenece al Señor Jesús. Fueron creadas para Él. Y luego que dice, hermano Joel, por favor, Deuteronomio. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se infame el furor de Jehová tu Dios contra ti, y te destruya de sobre la tierra. Muy bien, había una retribución, un castigo. Entonces, al Señor Jesús, el enemigo, el ladrón, quiere robarle lo que a él le corresponde. ¿Qué le correspondía? La adoración. Entonces, ¿qué entendemos? En la tentación del Señor Jesús fue atacado por un ladrón que quiere robarle lo que a él le corresponde. ¿Qué le corresponde? La adoración. Imagínense, si el Señor Jesús se inclina delante de él, estaría haciendo lo que Saúl hizo con su primogénito. Tenerla en estaría renunciando a su primogénito. En esa inclinación estaba nuestra salvación en juego. Entonces, si el Señor Jesús se inclina delante de él, no habría más salvación. Entonces, el Señor Jesús le responde con lo que la Escritura ya decía en la antigüedad, desde el Deuteronomio, escrito por Moisés. Solamente la adoración se le debe a Dios. Y el Señor Jesús diría, yo soy Dios. ¿Cómo me voy a inclinar delante de Dios? Eso es lo que le dijo entre líneas al enemigo, al ladrón. ¿A qué venía el ladrón? A robar.
a tratar de robarle al Señor Jesús lo que le corresponde. Hay una palabra, hay dos tipos de ladrones, les decía ahorita. Está el ladrón y está el asaltante. Son diferentes. Está el que roba, uno roba y el otro hurta. Es diferente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Saben cuál? El ladrón, el que viene a robar o a asaltar, usted se da cuenta, porque va a llegar con usted y le va a decir el dinero o tu vida. ¿Sí? Entonces ya usted tiene que decidir. Él viene a robar, el asaltante va a hacer escándalo. El asaltante es el que está en el camino, se refiere así se define, el que está en el camino, a la expectativa para robar. Si te va viendo en la calle y se va, lo voy a robar, lo voy a asaltar. Y normalmente es con violencia. Va a usar la violencia. Ese es el ladrón, el vulgar ladrón. Sin embargo, hay el que hurta. El que hurtaba no hurte más. El que hurta es diferente. El que hurta hasta te da gusto darle las cosas. Porque él te va a decir, préstame 100 pesos y te doy 200. Entonces lo das. Y ya jamás lo vuelves a ver. O te dice, el que hurta, te dice, te vendo 1 kilo de frijoles a 80 pesos. Bien caro. Es que es frijol del bueno. Y usted le paga sus 80 pesos y él le da 800 gramos. Y usted bien contento se lleva sus 800 gramos pensando que es un kilo. Usted ni cuenta se dio que le robaron, que le quitaron. Eso es el que hurta. Hay una palabra que es a hurtadillas, que significa caminar sigilosamente, es decir, sin que nadie lo note, o andar sin que nadie lo note. El que roba sin que nadie lo note, o a veces engañándote, diciendo, es que yo pagué por estos zapatos y son de marca, y se le deshacen al otro día porque eran de cartón. Y lo engañó. ¿Sabe qué le hizo? Lo hurtó. Eso es un hurto, cuando te roban con un engaño, cuando tú ni siquiera te das cuenta y no te preparaste para eso. Entonces, el enemigo llega con el Señor Jesús tratando de robarle, de hurtarle lo que a él le corresponde. Si bien la gente está bajo la influencia del maligno, imagínense que le dice la tentación es así: ¿ves que toda esta gente me pertenece porque yo soy el príncipe de las tinieblas y todo el mundo está en tinieblas? No tienes que ir a la cruz, no tienes que morir, con que tú te inclines delante de mí, te los voy a dar todos. Me voy a ir del mundo, ya no voy a hacer maldad en este mundo. Imagínense la tentación. Evítate la pena de ser humillado hasta la cruz. Evítate la pena de lo que vas a sufrir. En todo eso es la tentación. Solamente inclínate delante. Se lo está negociando bonito, se lo está poniendo agradable a la vista. Sin embargo, el Señor Jesús sabe lo que le corresponde, sabe lo que es de él. La adoración es mía y de mi Padre. Eso me pertenece, no me lo vas a quitar. Por eso le responde: solamente al Señor tu Dios adorarás y a Él solo vas a servir. Vamos con la segunda. Entonces, ¿qué quería el enemigo? Quería robar, quería hurtar. ¿Qué más quería? Versículo 6. Ahí en el capítulo 4 de Mateo. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Mateo 4:6. Dice, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en tus manos te sostendrán, para que no tropiece con tu pie en piedra. Satanás está invitando
al Señor Jesús a suicidarse. Él quiere matarlo, quiere acabar con su vida. Que el Señor Jesús, cuando viene, Él tiene bien claro cuál es su misión. Vamos a leer 2 versículos, Juan capítulo 2, versículo 4. Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. El Señor Jesús sabía. El Señor Jesús sabía su hora. Desde el principio de los tiempos, Dios estableció un momento cuando tenían que ocurrir todo en este mundo. Juan capítulo 2, versículo 4 nos enseña que María, la madre del Señor Jesús, quería que Él comenzara a hacer milagros. Y el Señor Jesús sabía que no era su momento. Le dice: mujer, en Juan, me gusta el Evangelio según Juan, está lleno de mensajes, señales, signos. Uno de los mensajes de Juan es, del Evangelio según Juan, usted puede poner atención, es acerca del momento, de la hora. Porque me gusta cómo lo maneja Juan. Desde aquí empieza a decir: el Señor Jesús tenía una hora, un momento en el cual tenía que manifestarse. Y Él pone atención en los momentos, en el tiempo. Y aquí está poniendo atención en el momento en que el Señor Jesús tenía que empezar su ministerio. Que era cuando Juan terminara el suyo, entonces Él comenzaba su ministerio. Cuando el Señor Jesús supo que Juan fue muerto, entonces el Señor se manifiesta públicamente. Porque sabía que era el momento. No era cuando Satanás lo quisiera, era cuando Dios lo había establecido. Entonces, no era nada más suicídate, total, como quieras te vas a morir. Pues de una vez tírate. Y si no te mueres, pues Él va a mandar a sus ángeles y te va a sostener. El Señor Jesús sabe que no es el momento de morir. Y quiere Satanás matarlo en ese momento. O sea, que atenta contra tu vida. Juan capítulo 7, versículo 30. Si alguien lo tiene igual, que ojee rápido su Biblia, Juan 7:30. Si no, aquí está, dice: entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, dice, porque aún no había llegado su hora. Y aquí nos dice nuevamente, o sea, para morir el Señor Jesús tenía un momento. No era nada más cuando la gente quisiera, era cuando el Padre, cuando Dios lo había establecido, en el momento. Él tenía que cumplir su ministerio de alrededor de 3 años. Tenía que andar entre la gente predicando, sanando, manifestando el poder de Dios. Sin embargo, Satanás, cuando él se acaba de bautizar, cuando apenas va a empezar su ministerio, le dice: pues de una vez, si te has de morir mañana, pues que te mueras de una vez. ¿Qué quiere Satanás, el enemigo? Quiere matarlo. Quería matarlo, y ahorita que él lo mire en su carne, porque el Señor Jesús estaba en la carne, él le daba hambre, él sudaba, ¿sí? Él se cansaba, y él está sujeto a este pensamiento. Y si de una vez acabo con mi vida, pero ¿quién se lo está poniendo? Ahí se lo está poniendo el enemigo. ¿Qué quiere? Su vida. Quiere matarlo. Juan 8:20. Juan 8:20 dice: estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Juan 13:1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre,
como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Él sabe su hora. Entonces, ¿qué le dice a Satanás? Pues no es mi hora. No era su momento de morir. Iba a ser cuando Dios lo estableciera. En Daniel capítulo 2, cuando le revela a través de un sueño a Nabucodonosor Dios, me gusta mucho la frase que le dice Daniel acerca de cómo Dios es el Dios del tiempo. ¿Sí se acuerdan cómo le dice? Cuando dice, pues Dios te ha revelado lo que va a pasar y las cosas no ocurren al azar. Y dice, las cosas ocurren cuando Él quiere. Y dice, Dios es el Dios del tiempo, Dios es el de las temporadas. Él pone las sazones, dice las temporadas. Él sabe cuándo. 2:21 de Daniel, si alguien lo quiere leer, ahí lo tiene. Es Daniel hablando acerca de que Dios es el Dios del tiempo. 2:21 dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. gracias. Por eso tenemos que, primero, Satanás se le presenta al Señor Jesús y quiere robarle lo que a él le corresponde, la adoración. Y como número 2, quiere acabar con su vida antes de tiempo. Quiere matarlo antes de lo que Dios ha establecido. Y vamos a ver el versículo, regresamos a Mateo 4, a la tentación. Mateo 4, y ahora el versículo 1 al 3. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Hermanos, quiero preguntarles algo. ¿Para qué fue llevado el Señor Jesús al desierto? ¿A qué fue el desierto? Aquí hay dos cosas. ¿El Señor Jesús fue al desierto o fue llevado? Fue llevado, ahí dice la Escritura. Fue llevado por el Espíritu. A Pablo el apóstol, el Espíritu lo llevó. No lo cargó, sino que puso en su mente que él fuera. Le puso en su mente, hay trabajo aquí o allá, y lo llevaba. Al Señor Jesús va al desierto, pero porque el Espíritu así lo determina, que tiene que ir, por eso dice fue llevado. El Señor Jesús sabía que iba, sí sabía, y Él se va a preparar. ¿Sabe? Déjame y le digo, Esdras, vamos a leer Esdras, en el capítulo 8. Esdras, Nehemías está ¿verdad? Entonces acá nos vamos por, antes de Nehemías, en el capítulo 8, antes de Salmos. Esdras, capítulo 8. Vamos a leer unos versículos 21 al 23. Dice, lo voy a leerlo yo. Dice, y publiqué ayuno allí junto al río Abba para afligirnos delante de nuestro Dios. Hermanos, Esdras es el líder del pueblo en ese momento. Y él les está diciendo que él dice, vamos a ayunar. Les está pidiendo al pueblo, dice, ¿saben qué? Vamos a ayunar. Dice, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Bueno, cuando usted va a viajar, ¿qué hace? ¿Se sube al carro y se va? ¿O primero se pone en qué? En
en oración. Pero se pone en oración y se pone en manos de Dios y dice, cuídame, Padre, a donde voy, en tus manos un poco. Y agarra camino. Esdras está haciendo lo mismo. Pero era una costumbre de aquel tiempo cuando querían dedicarse completamente a Dios, era dejar de comer, era el ayuno. Y decía, vamos a ayunar para que Dios nos proteja. Seguimos leyendo. Dice, y publiqué ayuno, cuando ya lo leímos eso, dice, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo. ¿Sabe por qué? Dijo que ayunaran Esdras porque el camino era peligroso. Iban a viajar alrededor de 700 kilómetros desde Babilonia, donde estaban, iban hacia Jerusalén. Y luego iban a pasar como por 7 o más países. Y estos países eran guerreros, que si te ven ahí, te iban a destruir. Y ahí va ese grupo de personas en el desierto, viajando, sin nadie que los cuidara, porque dice que le dio vergüenza decirle al rey, pues ya me estás dejando ir, y yo te limonero y con garrote, te voy a decir, ponme soldados que me cuiden. Y dice, viajamos así, sin armas, o sea, nada más nosotros. Y al ver lo que venía, él se pone en ayuno para pedir ¿qué? Protección. Dice, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Hermanos, hermanas, no es malo ayunar. El Señor Jesús habló del ayuno en Mateo capítulo 6, ¿verdad? Dijo, cuando ustedes ayunen, no sean como los hipócritas. Cuando ayunen, dice, lávate la cara, rasúrate, échate perfume y que nadie se dé cuenta que estás ayunando. Porque el ayuno, hermanos, ayuda a entender al hombre que es más que comida, que su vida es más que la comida y más que la bebida, que su vida depende de Dios, no de lo que comemos. Entonces, mi vida real, la de mi espíritu, depende de Dios. Y ahí estaba la fortaleza. El Señor Jesús decidió ayunar. ¿Por qué? Porque venían tiempos difíciles. Venía un enfrentamiento contra un ladrón. O sea, el Señor Jesús sabe a qué va. Fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el Espíritu. Hermanos, cuando Pedro recibe la palabra del Señor Jesús, le dice, ¿sabes qué, Pedro? Satanás te ha pedido para zarandearte. ¿Qué creen que hizo Pedro? No dice la Escritura. Pero si ustedes hubieran sido Pedro, estoy seguro que se hubieran puesto a ayunar y a orar. Porque ya me pidió a ayunar y a orar. Los discípulos del Señor Jesús quisieron sacar el demonio a un endemoniado y no pudieron. Y el Señor Jesús llega y lo reprende y dice, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? Y les hace limpia aquella persona. Y ellos intrigados dicen, Señor, ¿por qué no pudimos? Si con otros no, sí pudimos. Le dice el Señor Jesús, es que este género de demonio no sale si no estás en ¿qué? En oración y en ayuno. Hermanos, no vamos a establecer el ayuno aquí. El domingo no, es algo personal, algo individual. Se puede hacer. La Biblia no lo prohíbe, la palabra de Dios no lo prohíbe. El ayuno es algo interno, es algo de usted con Dios, pero que sea para hacer oración, que sea para estar en comunión, no porque no hay dinero para comprar, no porque quiero quedar bien, no porque quiero manifestar que no, debe ser algo donde usted diga, quiero ponerme en oración y es más, ni voy a comer hoy para estar en oración. Qué bueno que lo haga, pero no le diga a nadie. El día que lo diga, ya no sirve. Entonces yo les pregunto aquí, a ver, levante la mano, ¿quién ayuna para estar en? No levante la mano.
todos los días, porque el momento en que lo levantes ya no sirve. Entonces, si alguien hace ayuno y oración juntos, qué bueno, gracias a Dios. Vívalo usted para que fortalezca su espíritu. No está en ningún lugar prohibido que ayunen. Al contrario, el Señor Jesús lo hizo 40 días. Ese era su propósito. Sin embargo, todavía no terminaba. Su ayuno todavía no terminaba. ¿Qué más? Finalmente terminamos con esto. ¿A qué venía el ladrón? Viene a destruir el plan de Dios. Él quiere destruir el plan del Señor Jesús era ayunar. ¿Y qué quiere hacer el espíritu malo? Que rompa el ayuno. Es decir, que no termines tu ayuno. ¿Sí? Come. ¿Tienes hambre? Tú puedes. Tú eres el más poderoso. Sufres porque quieres, hermanos. El espíritu malo venía a destruir el plan de Dios. Entonces, estas tres cosas que vino a ser el ladrón, el Señor Jesús las va a tomar y nos las va a enseñar en Juan capítulo 10. Y eso lo vemos el próximo domingo, si Dios lo permite. El ladrón ha venido a hurtar, ha venido a matar y ha venido a destruir. Esas tres cosas nos las enseña el Señor Jesús en Juan capítulo 10. Y si Dios lo permite, la próxima vez continuamos y terminamos con ese estudio. Dios guarda. ¿Una pregunta? No, comentario acerca del ayuno. El ayuno